Muchas gracias. Agradezco la invitación de la Academia Parlamentaria y del Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Universidad Mayor. Yo me quiero permitir previamente hacer una breve referencia histórica de la evolución constitucional, del control de constitucionalidad, porque en el último tiempo se ha hablado mucho acerca del Tribunal Constitucional, han surgido muchos constitucionalistas hoy día y eso requiere, por tanto, una precisión a veces sobre este concepto. Como se sabe, los inicios de la justicia constitucional se remontan a principios del siglo XIX en el clásico fallo Marbury versus Madison en 1803, en la recordada afirmación del juez Marshall en cuanto a que una ley contraria a la Constitución es nula. Han pasado ya 2 siglos desde esa afirmación. Ciertamente incluso pueden encontrarse antecedentes más remotos en el propio mundo anglosajón. Recordemos al juez Coke cuando señalaba una ley del Parlamento está en contra de la razón o el common law, o repugna o es imposible su realización, el common law lo debe controlar y considerar como sin vigencia. También podemos encontrar antecedentes en el derecho hispano-indiano en que se desobedecían las normas contrarias a la razón y a la justicia, ya sea por vicios en la dictación de la misma, overepción y subrepción, o por sus efectos, daño irreparable o escándalo. En Chile, durante la vigencia de la Carta de 1833, tanto la doctrina nacional como la jurisprudencia estuvieron contestes en cuanto a que los tribunales carecían de atribuciones para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, puesto que solo el Congreso Nacional podía resolver las dudas acerca de la inteligencia de las disposiciones, tal como en las anteriores leyes fundamentales así expresamente se señalaba, lo que llevó a Jorge Huneeus, en su notable obra La Constitución ante el Congreso, a señalar que los tribunales no podían dejar la ley sin efecto, aun cuando a juicio de ellos fuera inconstitucional. Por tanto, esta idea de una tercera cámara o la eliminación de la judicatura constitucional es tan nueva como tan antigua, digamos, porque obedece a mediados del siglo XIX. La Corte Suprema, en 1848, reiteraba que ninguna magistratura gozaba de prerrogativa para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Sin embargo, en un oficio de 1867, recuerda a las autoridades encargadas de aplicar las leyes el dar preferencia en el asunto a la Constitución si estuvieran en clara y abierta pugna con ellas. Incluso podemos encontrar una sentencia de 1875 en donde desconoció el carácter de una ley al no haber sido aprobada en la forma que establecía precisamente la Constitución. La Carta de 1925, siguiendo el modelo norteamericano, le otorga a la Corte Suprema la atribución de declarar inaplicable un precepto legal por ser contrario a la Constitución, teniendo obviamente efecto en un caso concreto inter partes. Tal como lo señaló José Guillermo Guerra, se trataba de un correctivo contra los posibles desvaríos del Poder Legislativo y una apreciable garantía para los habitantes de la República. Durante 80 años esta atribución residió en dicho órgano jurisdiccional. Ahora bien, en cuanto al control constitucional, en el derecho comparado presenta, sabemos también, situaciones disímiles. En algunos casos se trata de controles preventivos, como en el caso francés, aunque reformado el 2008. En otros, típicamente a posteriori, como el caso alemán o español, hay algunos donde también presentan el carácter mixto, como el italiano. En cuanto a su forma, el control puede ser concentrado, radicado en un órgano típicamente el control concentrado kelseniano, o en diversos entes como el modelo norteamericano. Respecto a los efectos del control, también estos pueden ser diversos. En algunos, la sentencia tiene efecto de carácter general, como es el caso de las sentencias típicamente constitucionales, o solo en el caso concreto, como es en la reforma chilena por el 2005. También en nuestra América Latina existen diversas experiencias en materia de control. Algunos países le entregan el conocimiento a los tribunales de justicia o a la Corte Suprema, a tribunales constitucionales, tribunales ordinarios, salas de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, etc. En palabras de Keynes, es posible señalar que no se puede proponer una solución uniforme para todas las constituciones posibles. La organización de la jurisdicción constitucional debe modelarse según las particularidades de cada uno de estos países. Ahora bien, los tribunales constitucionales surgen en Europa en 1920, creación del notable jurista Kelsen. A partir de esa misma fecha, como se sabe, se extiende por España,
primitivamente en la del 31, luego la del 68, Italia el 47, Alemania el 49, Francia, por mencionar algunos, y como señalábamos también en América y en la antigua Europa oriental. Y su papel esencial es resolver las controversias de constitucionalidad entre los diversos órganos del Estado. Quiero siempre reiterar una famosa afirmación del expresidente Balmaceda de 20 de abril de 1891, a puertas de iniciada la Guerra Civil, quien sostuvo que teniendo en consideración las cuestiones de competencia entre los diversos poderes y los conflictos de constitucionalidad de las leyes, sería conveniente, decía Balmaceda, crear un tribunal especial compuesto de 3 personas nombradas por el presidente de la República, 3 por el Congreso y otras 3 nombradas por la Corte Suprema, para dirimir sin ulterior recurso los conflictos entre poderes en los casos y forma que la Constitución establece. Eso está señalado 30 años antes de la creación propiamente tal de los tribunales constitucionales bajo el modelo kelseniano. Como señalábamos, la Constitución del 25 no contempló originalmente dicha institución, pero esta fue establecida por reforma de 1970, otorgándose la facultad para resolver las cuestiones sobre constitucionalidad surgidas durante la tramitación de los proyectos de ley. El expresidente Eduardo Frei Montalva señaló al efecto que todo ordenamiento jurídico requiere la existencia de un tribunal que vele por la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, ya que de otra manera el imperio de la Constitución queda sin resguardo ante los posibles excesos de las leyes que violan las garantías constitucionales o cualquier otra disposición fundamental de la Constitución política. Dicho tribunal, que sesionó por cerca de 2 años y que fuera presidido por el recordado profesor de Derecho Administrativo Enrique Silva Sima, dictó 17 sentencias. Algunas de ellas incluso no estuvieron exentas de críticas por la oposición del gobierno de Allende de la época, que las calificó incluso una de ellas como nula de derecho, agregando que nadie se encontraba en el deber jurídico de acatarla y cumplirla. En 1973, la Junta Militar disuelve el tribunal por estimar que su existencia es innecesaria. Por tanto, reitero, los que son partidarios de eliminar el tribunal están retrotrayéndose a 1973. En 1981 se restableció su funcionamiento, siendo del caso destacar las sentencias pronunciadas con motivo de las leyes políticas, que obligaron a que el plebiscito de 1988 se efectuara con participación de órganos electorales. Como se recordará, por ejemplo, el proyecto de ley supeditaba la entrada de funciones del TRICEL a la realización de la primera elección parlamentaria. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, tomando en consideración una interpretación sistemática de la Constitución, esto es como un todo armónico, concluyó que dichos órganos jurisdiccionales electorales debían encontrarse en vigencia antes de la realización de la referida elección parlamentaria, esto es, con ocasión de los plebiscitos relativos a la proposición de candidatos del año 88 y las reformas constitucionales del año 89. Hay otros casos más que también debemos mencionar a fines de los 80, 87, 88, resoluciones que sin duda le adquirieron un gran reconocimiento al Tribunal Constitucional como un elemento esencial en la transición pacífica a la democracia. En ese sentido, el tribunal hizo suyo lo afirmado en alguna oportunidad por la Corte Suprema norteamericana en cuanto a una Constitución debe ser interpretada por el espíritu que vivifica y no por la letra que mata. Entre 1981 y el año 2005 se dictaron, como sabemos, 500 fallos, más o menos, en relación esencialmente a temas de carácter de leyes orgánicas y requerimientos. La reforma del 2005 modificó su composición y atribuciones. Sus integrantes ahora son designados por el Presidente de la República, el Congreso Nacional y la Corte Suprema. Esto no es, como dicen algunos, un modelo muy particular, porque está tomado, mal que mal somos la copia feliz del Edén, de la Corte Italiana, de la Carta Italiana de 1947. La reforma del 2005 radicará exclusivamente en este tribunal el control de constitucionalidad de las leyes, de modo que ya no solo revisará la constitucionalidad de las leyes durante la tramitación, sino también a través del mecanismo de la acción de inaplicabilidad de las leyes, que como sabemos se trata de un control a posteriori concreto y que motivan más o menos el 85% de las causas que conoce el tribunal, a lo que se agregará la acción de inconstitucionalidad con efectos derogatorios a futuro, lo que requiere 4/5 del quórum del tribunal, de los miembros en ejercicio. Revisando en procesos de reforma constitucional, yo soy de los autores que he sostenido,
lo sostuve antes, incluso de manera que tengo libertad, no por derecho a haber participado en el Tribunal Constitucional, que el tribunal es un tribunal que ha tenido un importante rol en la institucionalidad chilena, en la transición pacífica a la democracia, y que incluso en análisis de derecho comparado no es un tribunal que tenga amplísimas atribuciones si se compara con los tribunales europeos que conocen de los amparos, que como sabemos sí ha generado controversia entre las cortes, guerras de cortes, no solamente en Europa, sino muy cercano a nosotros. Por mencionar algunos casos, yo recuerdo en alguna oportunidad en Lima que las relaciones entre el presidente de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional eran bastante formales, por decirlo de alguna manera. Y también lo mismo en Colombia, la denominada guerra de corte. Si revisamos las atribuciones del tribunal, a mí me parece que hay situaciones que podrían incluso fortalecerse. Por ejemplo, todo lo relativo a los controles de constitucionalidad de ciertos actos que están exentos de control. Por ejemplo, los reglamentos de la Cámara, las instrucciones del Ministerio Público, que como saben no prosperaron en la reforma del 2005, por mencionar algunos. De igual modo, todas las contiendas de competencia me parece que también debieran ser entregadas al Tribunal Constitucional y no dividir entre el Senado y este tribunal, y también permitir un mayor acceso a la jurisdicción a los particulares, particularmente en el ámbito de los decretos. Ahora bien, revisando la temática de las reformas constitucionales, como efectivamente se señalaba, la Carta Constitucional establece esta facultad para el Tribunal Constitucional para conocer de las reformas constitucionales, no por la vía de requerimientos obligatorios, sino facultativos, situaciones que han motivado algunas decisiones, pero esencialmente de carácter formal. Mientras la Constitución del 33 era una constitución aparentemente rígida en su primer texto, que motivó reformas, particularmente a partir de 1871, especialmente las reformas liberales y las del 73 y 74. La Constitución del 25 fue una constitución bastante más flexible, como una ley simple, fue 10 veces reformada, fue una constitución aprobada por plebiscito, aunque la mayoría de los partidos predominantes de la época no compartían el texto. Hay que recordar que el Partido Radical y el Partido Conservador se abstuvieron de votar en lo que un autor denominó la alianza diabólica. El Partido Comunista votó por el voto azul, que era el voto parlamentario. Por tanto, solo un 43,4% aprobó la Constitución. Sabía Alessandri que era el mecanismo más práctico el plebiscitar. Olvidémonos la del 33, aprobada por ciudadanos ilustres, y la del 80, aprobada pero sin un sistema electoral y sin registros electorales. El mecanismo de reforma constitucional sabemos que es un mecanismo complejo de un quórum alto. Sin embargo, paradójicamente, esta Constitución, siendo la Constitución más difícil de modificar en la historia, es la Constitución más modificada en la historia. Esta Constitución, antes aún de nacer a la vida propiamente tal, porque hay un periodo de transición, antes de nacer, durante su gestación, ya tenía reformas, que son las reformas pactadas del 89. Han habido 34 procesos de reforma que han significado modificaciones a casi 200 artículos, salvo el capítulo del Banco Central. Todos los demás han sido modificados en diversos procesos, como sabemos, especialmente los del 89 y los del 2005. La Constitución establece una atribución general al Tribunal Constitucional. En Chile se ocupó, como sabemos, un mecanismo de quórum. Ese quórum, en todo caso, tampoco es una creación ni por mucho nuestra, porque en el derecho comparado existe, en Alemania existe 2 tercios, en Estados Unidos también existe 2 tercios, aunque con un régimen federal. Y en Alemania, como bien señalaba también Gonzalo, existen normas pétreas, digamos. El artículo 1 relativo a la dignidad de la persona y el artículo 20 relativo a la forma de Estado es inmodificable. Que no es algo usual en el sistema de derecho comparado. No hay duda alguna, no cabría duda alguna, que la atribución del Tribunal Constitucional en materia de reformas constitucionales supone una revisión de las mismas desde el punto de vista del procedimiento, que en algunos casos hubo decisiones precisamente en cuanto a los mecanismos de aprobación y las comisiones mixtas y otros que generaron decisiones,
pero sobre eso obviamente no hay ninguna duda, sobre su tramitación, sobre sus exigencias formales. Nada dice, sin embargo, la Constitución en relación al fondo. Me parece que ese es un tema muy discutible. En el derecho comparado se han mencionado algunos casos, hay que mencionar también, recordar por ejemplo el caso colombiano, cuando la Corte de Colombia rechaza la segunda reelección del presidente del periodo de Uribe. Y en la Corte de Colombia, yo estaba en ese momento en un seminario en la Corte de Colombia, se discutía sobre este tema, incluso el propio presidente Uribe invitó a una comida, yo le dije si no era complejo desde el punto de vista de la resolución del conflicto, digamos, y sabedor con la conversación de algunos que iba a ser acogido además. Sin embargo, la Corte efectivamente declaró la inconstitucionalidad de la reforma constitucional. Uno podría decir que hay límites esenciales, y esos límites podrían ser en principio, aunque yo estoy solamente en principio de acuerdo con los aspectos procedimentales o formales, como les señalaba, porque por lo menos la Constitución no da luces sobre esto, pero da la impresión que aspectos vinculados a la libertad de la persona, la dignidad, o los principios esenciales del régimen democrático y constitucional, aunque tampoco parecen precisados, podrían ser eventualmente límites que el tribunal pudiera analizar. Y en ese sentido es una alternativa, aunque estoy seguro que un tema como este no se va a requerir al tribunal, de manera que el ministro García le doy esa tranquilidad, que seguramente no se va a requerir porque todos estos procesos de reforma normalmente van a ser consensuados, a menos que se llegara a situaciones muy complejas. En suma, si vemos el derecho comparado, eliminación, imposibilidad de modificar ciertas disposiciones, situaciones de límite, forma, quórum, tramitación, no hay prácticamente, como muy bien lo señalaba Gonzalo, en el derecho comparado, situaciones para citar, salvo, como mencionábamos, algunos casos muy particulares. Da la impresión entonces que algunos aspectos adjetivos, como son los derechos fundamentales, el límite a los respetos de las garantías esenciales de la persona, que derivan además por mandato constitucional, no solamente la Constitución, sino los tratados internacionales, podrían ser objeto de revisión. En el ámbito del derecho internacional, como saben ustedes también, existe un principio básico que es el de irreversibilidad. En la medida que yo obtengo ciertos derechos fundamentales, no puedo retrotraerlos hacia atrás. Como por ejemplo, abolida la pena de muerte no puede ser restablecida. Entonces la pregunta es, ¿podría producirse un retroceso? Yo en tal sentido, por mencionar un simple caso a nivel legislativo, no a nivel constitucional, a mí me parece que la tendencia en el último tiempo de otorgar atribuciones a órganos administrativos que antes estaban otorgadas a tribunales, me parece que son inconstitucionales, precisamente por ese principio. Eso simplemente son inquietudes, yo simplemente las planteo, quise hacer una revisión histórica para engarzar cuál es el rol del tribunal. Para concluir, yo quiero señalar que en mi experiencia en el Tribunal Constitucional siempre tuve absoluta libertad para resolver. A mí nunca me llamó nadie, no sé si porque uno sabía mi teléfono o sesionábamos en Morandé, digamos, en una parte muy tranquila que pude resolver con absoluta libertad. El tribunal, si ustedes revisen incluso sus decisiones, lamentablemente hay poco estudio, en Chile se estudia muy poco, digamos, la jurisprudencia, pero de verdad. Ustedes verán cómo ministros votan en un sentido o en otro indistintamente, y eso es muy bueno en un tribunal. En la medida que la decisión no es predecible, es una garantía esencial para un Estado de Derecho y para un tribunal verdaderamente autónomo e independiente. Recuerden que mal, hay un principio básico, que es el de ingratitud. Nombrado que sea un ministro, se independiza de su nombramiento y por tanto puede fallar a favor o en contra de quien lo designó. Y por eso que los ministros no son reelegibles, por lo menos en el sistema chileno, que es una garantía también de esa independencia. En síntesis, a mí me parece que el tribunal en general
en materia también de reforma ha sido muy prudente, esencialmente formalista, incluso en muchos temas también de requerimiento. En muchos temas de requerimiento ha sido puramente formal, iniciativa exclusiva, quórum, puramente formal. Y por tanto da la impresión que ese es un simple aspecto que podría analizarse, aunque, reitero, creo que no se va a producir mayormente. El Tribunal Constitucional ha dicho que la jurisdicción debe asegurar que efectivamente todas las autoridades públicas sujeten sus actos a las normas, valores y principios constitucionales, de modo que cada una de las funciones estatales se desarrollen dentro de un ámbito correcto y legítimo ejercicio de la función constitucional que les corresponde. Esos principios, esos valores y esas normas fundamentales son los que normalmente el tribunal, desde un punto de vista incluso teleológico, ha controlado a través del control constitucional. Muchas gracias.